Consejos para ser paciente ante el daño de la gente, por el Sheikh Abdurrazak Al-Badr, que Alá lo preserve. Traducción y adaptación del árabe al español latinoamericano, realizada por el Sheikh Khaled Huerta, Universidad Islámica de Medina, Facultad de las Ciencias del Hadith. Todas las alabanzas son para Alá, el Señor de todos los mundos, y que la paz y las bendiciones de Alá sean con su mensajero Muhammad, el sello de los mensajeros, con su familia, compañeros y seguidores hasta el último día. El género humano difiere en modales, intenciones, acciones, pensamientos e ideas. Debido a ello, la convivencia con las demás personas suele ser desafiante en muchos casos, aunque también hay conversaciones que se disfrutan debido a la calidad de modales que poseen algunas personas. El contenido de este archivo es la traducción de una clase del sabio Abdurrazak al-Badr, Alá lo preserve, la cual se me hizo de suma importancia para la vida de los musulmanes, debido al entorno en el que se encuentran, especialmente en países no musulmanes. En dichos países, el creyente se ve afectado por mucho daño proveniente de la gente incrédula e ignorante. Incluso, ese daño algunas veces llega a ser físico. Y decidí traducir esta clase con la intención de complacer a Alá enaltecido sea, a través de la difusión del conocimiento religioso, pidiendo al Señor del universo que lo acepte de nosotros y ustedes, que sea a nuestro favor y no en nuestra contra, y que sea de gran ayuda para todo aquel que lo lea y lo escuche. Amén. Asuntos que ayudan a tener paciencia ante el daño humano. El imam al-Bukhari y el imam Muslim, Alá tenga misericordia de ambos, registraron un hadith en el cual Abdullah ibn Masud, Alá esté complacido con él, dijo: El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, repartió un botín como solía hacerlo en otras ocasiones. Entonces, un hombre de los auxiliadores de Medina, los Ansar, dijo: Juro por Alá, que esta repartición no se ha hecho buscando el rostro de Alá, es decir, no ha sido justa ni por la causa de Alá. Dije, es decir, Abdullah ibn Masud, se lo contaré al mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Así que fui a donde el mensajero, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, mientras él estaba con sus compañeros, y le hablé en secreto. Esto molestó mucho al profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Su rostro cambió y se enfadó, al punto que deseé no haberle dicho nada. Luego dijo: Moisés fue perjudicado con mucho más que esto, y tuvo paciencia. Bukhari 6100 y Muslim 1062. En el día de Hunain, una batalla que ocurrió en el año 8 de la Égira, el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, favoreció a ciertas personas en el reparto de los botines. Le dio a un hombre conocido como Al-Akra ibn Jabes 100 camellos, y a otro hombre conocido como Uyaynah ibn Hish lo mismo, y favoreció a varios nobles de entre los árabes, dándoles por encima de otros. Entonces un hombre dijo: Juro por Alá, esta repartición no fue justa, ni se buscó con ella el rostro de Alá. Yo, es decir, Ibn Masud, dije: Por Alá, se lo contaré al profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Así que fui y se lo conté. El profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, respondió:
¿Quién será justo si no lo son Alá y su mensajero? Luego agregó, que Alá tenga misericordia de Moisés. Fue perjudicado con mucho más que esto y tuvo paciencia. Bukhari 3150 y Muslim 1062. Explicación y lecciones del Hadith. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, deseaba que toda la gente entrara al Islam, por lo que solía atraer con regalos o atención especial a los líderes y personas influyentes de las tribus, esperando que al aceptar ellos el Islam, también sus pueblos lo hicieran y se mantuvieran firmes en la fe. Durante la batalla de Junain, el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dio más cantidad del botín a algunos jefes tribales recién convertidos al Islam, para ganarse sus corazones. Esto causó molestias a ciertos compañeros más antiguos y fieles que no recibieron lo mismo, especialmente cuando algunos lo interpretaron como una injusticia. Sin embargo, esta acción del profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, no fue personal ni arbitraria, sino una aplicación de la sabiduría divina. Cuando el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, fue acusado indirectamente de injusticia, se enojó, pero recordó a Moisés, Musa, quien sufrió muchas más acusaciones y maltratos de su pueblo, pero tuvo paciencia. Esto muestra el autocontrol del profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, y su ejemplo al seguir la actitud de los profetas anteriores. Lecciones del Hadith. Primero, la paciencia del profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él ante las ofensas. Segundo, la nobleza del carácter del profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, que prefirió la mansedumbre. Tercero, el alto estatus de Moisés y cómo fue un modelo de paciencia. Cuarto, está permitido favorecer a ciertas personas en situaciones políticas o sociales, si hay un beneficio mayor. Quinto, la actitud adecuada frente al ignorante es evitar la confrontación directa si causa más daño. Y en el hadith de Aisha, Alá esté complacido con ella, la esposa del profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, cuando la gente la calumnió durante mucho tiempo. Un día, el mensajero, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, le dijo: Oh Aisha, si tú eres inocente, Alá revelará tu inocencia. Y si tú caíste en esa falta, pide perdón a Alá y arrepiéntete ante él. Respondí, es decir, Aisha, yo no encuentro ejemplo mejor que el del padre de Yusuf, es decir, Jacob, quien dijo: hermosa paciencia, y Alá es quien da el consuelo ante lo que me cuentan. Y entonces Alá enaltecido sea reveló: los que vinieron con la calumnia son un grupo de ustedes. No piensen, oh creyentes, que esto acarreará un mal para ustedes. Por el contrario, es un bien. Cada uno de los que cometieron este pecado recibirá su merecido, y el mayor responsable entre ellos tendrá un castigo severo. Corán 24:11. Este es un tipo de paciencia en su dominio más alto, paciencia ante el daño de las personas. Alá enaltecido sea, dice: ten paciencia, oh Muhammad, ante sus palabras ofensivas, y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de la salida del sol y antes del ocaso. Corán 50:39. También dijo enaltecido sea:
Antes de ti también fueron desmentidos otros mensajeros. Ellos soportaron con paciencia que los desmintieran y hostigaran hasta que les llegó mi auxilio. Porque no hay poder que pueda alterar el cumplimiento de las promesas de Alá. Te he relatado las historias de los mensajeros para consolar tu corazón. Corán 6:34. También dijo enaltecido sea. Y le mostraron su túnica manchada con sangre falsa. Dijo Jacob, padre de Yusuf: lo que ha sucedido no es como me lo cuentan, sino que es una falsedad que inventaron. Me resignaré pacientemente y que Alá me dé consuelo para sobrellevar la desgracia que me acaban de contar. Corán 12:18. Ya es conocido que en esta vida el ser humano no está a salvo del daño de los demás, porque las gentes son diversos en sus caracteres, hábitos, educación, trato, etc. Y al musulmán le conviene tener paciencia, pues así aumentará su recompensa ante su Señor. Abdullah ibn Omar, Alá esté complacido con ambos, dijo: el que convive con la gente y soporta sus molestias, tiene una recompensa mayor que quien no las soporta. Registrado por Ibn Maya. Y la gente del conocimiento ha enumerado diversos puntos que ayudan a la persona a desarrollar paciencia frente al daño humano. El gran sabio del Islam Ibn Taymiyya, Alá tenga misericordia de él, enumeró 20 consejos que son útiles para ser paciente ante el daño humano. Primero, reconocer que Alá ha creado las acciones, movimientos y voluntades de sus siervos. Por lo tanto, todo lo que ocurre es por la voluntad divina, y nada ocurre sin su voluntad. No pasa nada en los cielos ni en la tierra sin su voluntad. Entonces, piensa en aquel que les ha permitido actuar, mas no en sus acciones hacia ti. De ese modo, tendrás tranquilidad y combatirás las preocupaciones. Segundo, reconocer los pecados que uno comete, pues es posible que Alá enaltecido sea, les haya dado poder sobre nosotros debido a nuestros pecados, tal como dijo Alá enaltecido sea. Si los aflige una desgracia, es consecuencia de los pecados que sus propias manos han cometido, a pesar de que Alá les perdona muchas faltas por su gracia. Corán 42:30. Cuando la persona reconoce que todo lo desagradable que le pasa es debido a sus pecados y faltas, se encargará de arrepentirse sinceramente y pedir perdón a Alá. Y si ves que una persona reprocha en contra de la gente que le dañó y no piensa en sus pecados ni tampoco pide perdón a Alá, entonces debes saber que lo que le acontece era lo que merecía. Pero si se arrepiente y pide perdón a Alá y dice: este daño es debido a mis pecados, dicho daño se convertirá en una bendición bien merecida. Dijo Ali ibn Abi Talib, Alá esté complacido con él: no desciende ninguna calamidad excepto por un pecado, y no desaparece excepto por el arrepentimiento. Tercero, reconocer la generosa recompensa que Alá enaltecido sea prometió a quien perdona y tiene paciencia. Como dijo Alá enaltecido sea: la ofensa debe ser retribuida por una pena equivalente, pero quienes sepan perdonar serán recompensados por Alá. Él no ama a los injustos. Corán 42:40. Y dado que la reacción de la gente frente al daño es de tres tipos. Primero, un opresor, que toma más de lo que le corresponde. Segundo, un moderado, que toma solo lo que le corresponde. Tercero, un benevolente,
que perdona y renuncia a su derecho. Y en el versículo anterior se mencionaron las tres categorías. La primera parte del versículo se refiere a los moderados, la segunda a los benevolentes y la tercera a los injustos. Dijo Al-Hasan al-Basri, Alá tenga misericordia de él: el día del juicio final se dirá, que se levante aquel quien tiene garantizada una recompensa con Alá. Entonces no se levantará nadie excepto quien haya perdonado y reconciliado. Y si en el momento que otras personas le causan daño se da cuenta de que al vengarse o reclamar su derecho perderá esa recompensa, entonces le será fácil tener paciencia y perdonar. Cuarto, reconocer que cuando perdona y actúa con bondad, eso le produce paz en el corazón hacia sus hermanos y lo protege de la traición, la humillación, el rencor, la venganza y la intención de hacer el mal. Y obtiene con ello una dulzura del perdón que incrementa su satisfacción con Alá, y una utilidad inmediata y futura que supera con creces el beneficio que habría obtenido vengándose, el cual es mucho mejor. Y entra en el significado de la palabra del Altísimo. Y Alá ama a los que hacen el bien. Corán 3:134. Entonces se convierte en uno de los amados por Alá, y su situación cambia, de alguien que se le quitó algo a alguien que fue recompensado por Alá. Y su situación es como la de quien le quitaron un dirham y luego ese dirham fue reemplazado por miles de dinares. Y en ese entonces se alegra por la bendición que Alá enaltecido sea le dio. Quinto, reconocer que quien se venga solo lo hace por sí mismo, y que cuando perdona, Alá lo honra. Y no encontrará ese honor en sí mismo si busca venganza. Cuando perdona, Alá lo eleva en dignidad. Y esto es lo que informó el veraz y digno de confianza. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, cuando dijo: la riqueza no disminuye si das caridad. Alá no aumenta a un siervo que perdona sino en honor. Todo aquel que se humille ante Alá será elevado en grados. Muslim 2588. Así que la dignidad que se obtiene mediante el perdón es más noble y beneficiosa que la dignidad obtenida por la venganza, porque esta última es una dignidad superficial, mientras que la del perdón es interna. Y el perdón hereda dignidad por dentro y por fuera, mientras que la venganza hereda humillación en lo profundo, aunque aparente fortaleza por fuera. Sexto, y es una de las más grandiosas enseñanzas: reconocer que la recompensa es del mismo tipo que la acción, y que él mismo es injusto y pecador, y que quien perdona a la gente, Alá lo perdonará, y quien les disculpa, Alá les disculpará. Entonces, si reconoce que su perdón, tolerancia y bondad hacia quienes le hicieron daño es una causa para que Alá también lo perdone, lo trate con benevolencia y lo recompense de manera similar, entonces Alá le recompensará con lo mismo que hizo. Le perdonará, lo purificará, le tratará con bondad y le facilitará que pueda seguir perdonando y siendo paciente. Y esta sola enseñanza le basta al sabio. Séptimo, que sepa que si se ocupa en la venganza y en buscar represalias, perderá su tiempo, su energía y se dispersará su corazón. Y así dejará de atender a sus propios intereses más importantes, perdiendo cosas que ya no podrá recuperar. Tal vez esa pérdida sea más grave que el daño que recibió de ellos.
Pero si perdona y pasa por alto, su corazón se libera, su alma se tranquiliza y su cuerpo se dispone para ocuparse de sus propios intereses, que son más importantes para él que la venganza. Octavo, reconocer que vengarse, tomar represalias y defenderse por su propio ego es algo que el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, jamás hizo. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, nunca se vengó por sí mismo. Así que si el mejor de la creación de Alá y el más honorable ante él no se vengó por sí mismo, a pesar de que se le ofendía y se violaban los derechos de Alá en su presencia, y su alma era la más noble, más pura, más lejana de todo rasgo despreciable y la más completa en cualidades hermosas, y con todo eso no se vengó por sí mismo. Entonces, ¿cómo puede alguien de nosotros vengarse por su alma, siendo que Él es quien mejor conoce sus propios defectos y lo que hay dentro de ella de maldad y fallas? El verdadero sabio es aquel que no se considera digno de vengarse por su alma, ni le da a su alma un estatus tal que sienta que merece defenderla con represalia. Noveno, si alguien ha sido perjudicado por obedecer a Alá o por evitar lo que él prohíbe, entonces le es obligatorio tener paciencia y no debe tomar represalias, porque puede que ese daño sea por causa de Alá, y por tanto su recompensa está garantizada por Alá. Por eso, cuando los mujahidines eran heridos o perdían sus vidas o riquezas en el camino de Alá, Alá compró de ellos sus almas y bienes, por lo que la recompensa era con Alá, no con la gente. Así que quien busque la recompensa de ellos, de la gente, no tendrá nada con Alá. Y si ese perjuicio fue una calamidad de parte de Alá, entonces que no se queje de una prueba que viene del Creador. Y si fue un daño causado por alguien, entonces es una parte del destino que Alá decretó. Así que no culpe a las personas, y que no se distraiga con buscar venganza, sino que más bien se enfoque en la recompensa. Y si se le ordenó tener paciencia, entonces debe armarse de paciencia, pues la prosperidad no se logra sin ella. Así como el comerciante soporta el calor, el frío, la nieve, el cansancio de los viajes y el riesgo de los bandidos para obtener ganancias. Quien no tiene paciencia para eso, no puede dedicarse al comercio. Y este es un asunto bien conocido por la gente, que quien es sincero en buscar algo debe pagar el precio con paciencia, y su éxito será proporcional a su sinceridad y constancia en buscarlo. Décimo, reconocer que Alá está con él cuando tiene paciencia, y que el amor de Alá y su compañía especial están con quien es paciente y está satisfecho con el decreto divino. Y quien tiene a Alá de su lado, se le alejan los daños y perjuicios, cosas que nadie más podría protegerlo de ellas. Alá enaltecido sea, dice, y sean pacientes, porque en verdad Alá está con los pacientes. Corán 8:46. Y también, y Alá ama a los pacientes. Corán 3:146. Décimo primero, reconocer que la paciencia es la mitad de la fe y que la recompensa de su fe está ligada a su capacidad de soportarse a sí mismo. Si es paciente, conserva su fe intacta y la protege de cualquier defecto. Y Alá aleja el mal de aquellos que creen. Décimo segundo, reconocer que su paciencia es su dominio sobre sí mismo, su control,
su victoria frente a su alma y sus deseos. Cuando el alma es dominada por su ego y no se corrige, está como si fuera una esclava encadenada y prisionera en manos de sus enemigos. Pero cuando alguien la domina, se convierte en reina sobre ella, con un control firme que no se desmorona hasta su muerte. Y eso no ocurre sino por la misericordia de su Señor. Si no se controla con paciencia, su alma lo vencería y el diablo tendría poder sobre él. Y cuando eso sucede, el corazón se debilita, se entristece, y el enemigo se fortalece sobre él. 13. Paciencia sobre malas conductas propias y venganza sobre los demás muestra fortaleza del alma. Quien se corrompe y renuncia a responder, aunque no se sobresalte, pero se somete al enemigo, pierde fuerza. La persona paciente fortalece su corazón y vence. 14. Reconocer que, si tiene paciencia, entonces Alá será su auxiliador y protector. Y no hay duda de ello, porque Alá es el mejor encargado para quien es paciente. Y quien remite el asunto de su opresor a Alá y deja que él se encargue, Alá será su defensor. Pero quien busca defenderse por sí mismo, se encomienda a su propia fuerza, entonces él mismo será su defensor. ¿Y qué comparación hay entre quien Alá lo defiende y quien se defiende a sí mismo, siendo el más débil entre los débiles? 15. Que su paciencia ante quien lo ha dañado y su tolerancia hacia él puede causar que el agresor se arrepienta de su injusticia, sienta remordimiento y se disculpe, incluso si la gente no lo ve, y no repita su ofensa, avergonzado por lo que hizo. Es más, puede que llegue a convertirse en un aliado cercano. Y este es el significado de la palabra de Alá Altísimo sea. No es lo mismo obrar el bien que obrar el mal. Responde con una buena actitud, y verás que aquel con quien tenías enemistad se convierte en un amigo íntimo. Corán 41:34. Y Alá también dice: esto no lo lograron sino los que tienen paciencia. No lo logran sino los que son muy afortunados. Corán 41:35. 16. Tal vez la venganza y la represalia sean motivo de que el oponente se vuelva aún más agresivo y adquiera más fuerza y persistencia, pensando en todo tipo de formas para perjudicar a quien lo ha enfrentado. Y esto es lo que se observa comúnmente. Pero si la persona perdona y tiene paciencia, estará más a salvo del daño. Y la persona sensata elige el menor de los dos males al alejar el daño que podría ser mayor. ¿Cuántas veces la venganza y la represalia han traído a su autor más sufrimiento que el que trataba de evitar? ¿Y cuántas almas, liderazgos y riquezas se habrían salvado si el oprimido hubiera perdonado y dejado las cosas en manos de Alá? 17. Quien se habitúa a vengarse y no se entrena en la paciencia, sin duda caerá en la injusticia. Pues el alma no se limita al equilibrio y la justicia que corresponde, y con frecuencia excede los límites, por ignorancia, por falta de voluntad o por dejarse arrastrar por la emoción. Y tal vez, al dejarse llevar por la ira, la persona llegue a un punto donde ya no controla lo que dice o hace. En cambio, el oprimido que es paciente espera la victoria y el honor, mientras que el opresor espera la condena y el castigo.
18. Que esta injusticia que ha sufrido el oprimido puede ser una causa para la expiación de sus pecados o para elevar su grado ante Alá. Pero si se venga y no tiene paciencia, entonces no será una expiación de su pecado, ni una elevación de su grado. 19. Que su perdón y paciencia frente a su adversario es una de las mayores formas de victoria sobre él. Pues quien perdona con paciencia mientras tiene la capacidad de vengarse, su perdón genera en el enemigo humillación, temor y respeto, tanto de él como de la gente. Porque la gente no suele quedarse callada ante un adversario, incluso si éste guarda silencio. Pero si se venga, toda esa impresión desaparece. Por eso, ves que mucha gente se molesta cuando alguien ofende a otro o lo daña, y el afectado simplemente lo soporta sin responder, lo que provoca en la gente una especie de incomodidad y hasta respeto hacia él. Pero si responde con venganza, entonces pierde ese impacto. 20. Si uno perdona a su adversario, en su interior sentirá que tiene poder y control, y que ha salido victorioso sobre él. Por lo tanto, ya no se verá a sí mismo como inferior ni humillado. Y con eso basta como virtud y nobleza del perdón, que si perdona y eso se convierte en una buena obra, esa buena obra le dará como recompensa otra buena obra, y esa a otra, y así sucesivamente, multiplicándose sus recompensas. Y mientras perdone con sinceridad, sus buenas acciones siguen aumentando, pues la recompensa de la buena acción es otra buena acción, así como también ocurre que las malas acciones atraen consecuencias negativas. Tal vez este perdón sea la causa de su salvación eterna y su felicidad en la otra vida. Pero si opta por vengarse y limitarse a eso, todo ese beneficio desaparece. Conclusión. Estas son grandes cualidades que ayudan a la persona a ser paciente ante el daño. Si uno internaliza estas ideas con sinceridad, desarrollará fortaleza interna, mantendrá un buen carácter, conservará la dignidad, obtendrá la recompensa divina por soportar lo que no se puede cambiar, y alcanzará rendición saludable ante Alá, pidiendo que Él nos reforme y nos beneficie a todos, sin que ninguna injusticia nos acabe consumiendo, y que no nos deje en manos de nosotros mismos, ni siquiera por un abrir y cerrar de ojos. Hemos finalizado. Alhamdulillah. Gracias a Dios.